¿Qué tal, amigos? Hablemos de oveja. Hoy con un tema sumamente importante que es la intoxicación por cobre en ovinos, que ojalá nunca tengan que enfrentar, pero que si llega a ocurrir es un tema complejo que requiere manejar cierta información. Primero que nada, el rol del cobre. El cobre es un elemento que es necesario en el crecimiento y en la producción de sangre de todos los animales, ¿ya? Eso es muy importante. En segundo lugar, tiene un rol en la mantención de la estructura y la funcionalidad de las células nerviosas, ¿ya? Es parte de la elastina de las arterias aórticas, es decir, tiene que ver con la distribución de la sangre y con la producción de la misma, y es un producto que está presente en concentrado, en alimentos concentrados, también en algunos agroquímicos, en las cenizas volcánicas, en los cursos de agua, cuando hay yacimiento, y por lo tanto hay distintas fuentes que pueden llegar hasta nuestros ovinos con ciertos niveles de cobre. No obstante, lo más importante que no hay que olvidar es que el cobre es necesario. Muchos agricultores piensan que el cobre simplemente es veneno y que hay que alejarlo. No, no. El cobre tiene que ver con la productividad también del rebaño, pero no hay que pasar ciertos niveles. ¿Cuál es la dinámica del cobre que tenemos que cuidar? Primero, saber que los niveles bajos de molibdeno y azufre hacen aumentar la captación y depósito de cobre en el hígado. El cobre se deposita en el hígado, pero si hay niveles bajos en la alimentación de molibdeno y de azufre, entonces se deposita más cobre del que debería en el hígado. El consumo de alimentos con un alto nivel de cobre al mismo tiempo puede saturar la capacidad de depósito que tiene el hígado, y cuando el hígado se satura de la cantidad de cobre que puede ser depositada ahí, lo libera la sangre. Y es ahí cuando la circulación en sangre del cobre excedente se genera una hemólisis aguda severa, es decir, una destrucción de los componentes de la sangre, y ahí es cuando empiezan nuestros problemas. Entonces, los ovinos en particular son extremadamente sensibles al exceso de cobre, mucho más que otras especies de ganado, ¿ya? Y afecta más a los animales en crecimiento, porque obviamente tiene un rol en la generación de sangre que es mucho más intensa en la medida que el animal está construyendo músculo, esqueleto, etc. Por lo tanto, no es un tema que debamos descuidar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se observan cuando hay una intoxicación por cobre? Primero, cuando se produce la crisis hemolítica, es decir, cuando este cobre que estaba en el hígado y ya no puede estar en el hígado porque hay demasiado, empieza a salir hacia la sangre, se reduce la función renal, es decir, empiezan a fallar los riñones, se acumula urea en la sangre, con lo cual empiezan las toxemias, y hay degeneración encefálica, es decir, hay problemas a nivel del sistema nervioso en nuestros animales. Lo primero que se observa es palidez, ictericia en orejas, en los ojos, diarrea, orina con sangre. Particularmente en tema de la orina con sangre hay que tener mucha atención con eso. También se producen cuadros de parálisis ruminal, dolor abdominal y quejido en la oveja, que es muy raro ver ovejas quejarse, pero con esto ocurre. Las ovejas bajan la cabeza, dejan sus orejas caídas y caminan de forma lenta e insegura, y empiezan, cuando ya empiezan cuadros neurológicos, temblores de cabeza, patas y finalmente la postración del animal, ¿ya? Entonces nosotros vemos esos síntomas, vemos un animal caído, vemos un animal que se va hacia el lado, que parece que le fallara su sistema nervioso. Ojo que podemos estar frente a una intoxicación con cobre. Evidentemente la necropsia nos va a develar esto, pero la necropsia, ¿cierto? Es cuando el animal ya está muerto. Es la autopsia que le hacemos al animal, ¿cierto? Entonces vamos a observar ahí, como ven a usted ahí, que hay ictericia generalizada, es decir, hay una palidez clara, hay un problema claro de sangre aquí, el hígado pardo anaranjado y los riñones color metálico, un color negro oscuro, la bilis verduzca, verde negruzca, que parece un lubricante de automóvil, inflamación de la mucosa abomasal del cuájar, ¿cierto? Que se ve inflamado cuando uno abre el animal, y concentraciones, claro, con análisis uno puede llegar, uno lleva las muestras estas a un laboratorio, y si hay concentraciones mayores a 15,7 minimol de cobre en hígado o mayores a 0,78 en minimol en riñón, entonces confirmamos que es una intoxicación por cobre. ¿Ya? Acá en Chile uno debiera alertar al Servicio Agrícola y Ganadero, y ellos hacen las investigaciones de rigor sobre estas intoxicaciones cuando ocurren en forma masiva. ¿Ya? ¿Cuál es la prevención? ¿Qué es lo que podemos hacer para prevenir primero que nada esto? Primero que nada, preventivamente uno debería analizar e incorporar molibdeno en la dieta. El molibdeno es preventivo, nos va a ayudar, es pequeñas cantidades, pero nos va a ayudar a que siempre el cobre no esté siendo depositado en exceso en el hígado.
En segundo lugar, supervisar la calidad de las aguas en zonas mineras, es decir, bueno, Chile es un país minero, ¿cierto? Pero por lo menos de la sexta región al norte podemos tener problemas con las aguas cordilleranas. Y hacia el sur cuando hay eventos climáticos, o sea, perdón, volcánicos, cuando hay elementos, erupciones volcánicas, las aguas que vienen después traen muchos elementos, entre esos excesos de cobre. Supervisar la composición de los agroquímicos usados sobre forraje o maleza, es decir, hay que fijarse en lo que estamos tirando sobre... Habitualmente uno se fija sobre las praderas, pero cuando sacamos los animales a pastorear a huertos o a otros campos, hay que saber qué es lo que aplicaron ahí, particularmente ahora que se están usando las ovejas para controlar maleza en los frutales. Y cuidado con los rastrojos de maravilla, que es un cultivo que tiene alto contenido de cobre, o con las fertilizaciones con guano de cerdo, con guano porcino, porque también excreta grandes cantidades de cobre. ¿Ya? Tratamiento. Afortunadamente existen los tratamientos, ¿ya? Pero aquí les tengo que decir que la intoxicación con cobre es sumamente delicada y en todo lo que es tratamiento yo les encarezco a usted que no inicien ningún tratamiento sin hablarlo con su médico veterinario de cabecera. Tengan un médico veterinario de cabecera siempre, consúltele, pero por sobre todo los tratamientos, ajustenlos con ellos. No se pongan a bajar los tratamientos que vienen por internet. Desatada la crisis hemolítica, primero que nada, cuando ya hay crisis hemolítica, no hay tratamiento que valga. Aquí lo que vale son darse cuenta de los síntomas tempranamente y poder tratar a los animales. Se les trata con tetratiomolibdato amónico, hay algunos tratamientos, ahí como digo con su veterinario definan las dosis, y también hay administración oral de molibdato amónico y de sulfato sódico. Estos son los dos tratamientos que se han probado ahí en varios países, ahí usted va a encontrar evidencia sobre estas cosas. Querido amigo, esperamos aquí en nuestro canal Hablemos de Ovejas haberles dado alguna información clave sobre este evento catastrófico que es una intoxicación por cobre en ovinos. Si es así, denle un me gusta, suscríbanse al canal para que le hagamos llegar más material técnico y también otras cosas, y compartan el video porque este tipo de información siempre le sirve a otra persona. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Saludos.